¿Qué tal? Continuamos con la revisión de la historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme del fraile dominico Diego Durán, escrita entre 1579 y 1581. En el video anterior, se me terminó el tiempo, estábamos hablando del contexto del autor y de la obra y habíamos comentado precisamente que los últimos años antes de su muerte, que acaeció entre 1587 y 1588, Diego Durán sería el guardián del convento de Guayapan en Morelos, este convento que aparece precisamente en la ilustración, lugar donde probablemente acaecería la muerte de este fraile. Y no conservamos ningún retrato de Diego Durán. Lo que estamos viendo aquí es precisamente a un fraile predicador, un fraile dominico, en una ilustración del siglo XVI que corresponde al Códice de Yanguitlán, una ilustración muy célebre, bastante utilizada, y que es lo que podría acercarnos un poco a la imagen, por supuesto, ideal del cronista, del intelectual dominico, aquí en plena acción frente a dos señores mixtecas, que son 10 mono y 8 venado. Tenemos aquí lo que fue la portada de la edición, de una de las ediciones que se hizo ya en el siglo XX de la historia de las Indias de la Nueva España y Islas de Tierra Firme. Y bueno, hablando precisamente de la obra, vamos a hacer una reseña. La obra es extraordinaria en muchos sentidos, porque además tiene, el manuscrito original, que es llamado el Códice Durán, tiene unas ilustraciones excepcionales hechas por Tlacuilos, de las cuales veremos algunas selecciones para que ustedes puedan reconocer seguramente porque algunas de estas ilustraciones, porque estoy convencido de que muchas de ellas ya las vieron en algún momento. Bueno, como sabemos, prácticamente Diego Durán llegaría a Texcoco siendo aún niño, entre los 5 y los 8 años de edad. Él, no sabemos mucho de su formación, solo sabemos que en 1569 se ordena como dominico, y al igual que pasó con Bernardino de Sahagún, que cumple una encomienda que le es dada prácticamente por sus superiores, él va a realizar una compilación de una obra, Diego Durán, que hable precisamente sobre la historia, la religión y la cultura de los indígenas de estas tierras de Indias. Él, Diego Durán, lo que es particular es que gracias precisamente a su familiaridad el, con el contexto texcocano y con el contexto del centro de México, y gracias a que él pudo aprender la lengua, al parecer la lengua náhuatl, de primera mano, él va a utilizar una crónica, la cual solo sabemos que existió gracias a las referencias de obras como la de Durán o como las de Hernando de Alvarado Tesosomoc y de otros autores, una crónica que al parecer era una fuente indígena escrita en náhuatl que él utilizó como base. A esta crónica se le ha llamado Crónica X y no está, por supuesto, localizada. No se sabe, pero se cree que fue la fuente de la cual derivaron obras como la de Diego Durán, por supuesto que con las observaciones, las anotaciones y lo que los informantes de Diego Durán aportaron. El título final que se le da a la obra es el de su tercer libro, que es Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme. Veremos ahorita su división en 3 libros. Este último es el que se termina, el que se concluye en 1581. Prácticamente, estos son los 3 libros que conforman la obra. El primero que se concluirá será el libro de ritos y ceremonias. El calendario antiguo, que se considera que pudo haberse concluido entre 1579 y 1580 y que parece casi una continuación del primer libro, es además del calendario antiguo es el libro más corto, el que consta de menos capítulos, y finalmente el más largo y el que sin duda
puede ser uno de los más apasionantes para los historiadores, que es el que habla de la historia de los mexicas o tenochcas, prácticamente desde su pasado en tierras del noroeste, su avance, bueno, su salida de Aztlán, su llegada al Valle de México, la fundación de Tenochtitlan, eh, prácticamente el nombramiento de los primeros tlatoanis mexicas y su devolución prácticamente hasta hacerse los dueños y señores del centro de México y de un gran estado imperial. Y después el pasaje de la llegada de Cortés y de los españoles. Entonces, estos son la división de la historia de las Indias de la Nueva España. Y bueno, aquí en cuanto a la reseña de la obra vamos a abundar un poco. Parece que no se hicieron copias del manuscrito de Durán. El original fue enviado a España, posiblemente a un monasterio dominico en donde pudo haber permanecido hasta 1821. Posteriormente, y quizá debido al proceso de secularización de las propiedades de la Iglesia hecho en España durante el reinado de Isabel II, el valioso documento fue trasladado a la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Desde el siglo XVI, autores como Agustín Dávila Padilla, en 1596, hacían referencia a los esfuerzos que realizó Durán para escribir sus tratados. Varios importantes historiadores y bibliógrafos también dieron noticias breves de la existencia de la obra sin haberla consultado personalmente. Fue en 1854 cuando el político historiador mexicano y miembro de la Real Academia de la Lengua, José Fernando Ramírez, descubre el manuscrito, ordena a un amanuense que copie la obra en su integridad y prácticamente estos esfuerzos darán como resultado la publicación de un primer tomo. La obra no será concluida por la salida de Ramírez del país, pero será continuada por Gumersindo Mendoza, que era el director del Museo Nacional, y que en 1880 pudo completar el segundo tomo o segundo volumen, que prácticamente sería la primera edición completa de esta obra a partir del manuscrito. Cierra esta obra un apéndice de Alfredo Chavero. Después se harán nuevas ediciones, de las cuales ahorita hablaremos, pero esta copia actualmente se guarda en el Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y ha sido la base para las ediciones modernas, incluyendo las ediciones en otros idiomas. Entonces, la primera edición, el primer volumen, corre a cargo de José Fernando Ramírez, el diplomático mexicano, que fue miembro de la Real Academia de la Lengua. Esta primera él prácticamente es quien tiene la iniciativa de llevar a cabo la traducción y la corrección y la revisión de la obra, y como sabemos será concluida por esta cuestión, digamos, que hay en ese momento de las guerras, de las guerras entre liberales y conservadores, y esta situación un tanto caótica que había en ese momento en el país, será concluida años después en la edición del segundo tomo o volumen por Gumersindo Mendoza, tomando como base el trabajo de José Fernando Ramírez. Entonces, esta fue precisamente la portada del tomo 1, y el tomo 2 saldrá con una portada idéntica, y como dijimos, es la base para todas las ediciones posteriores. En 1880 también saldrá el que se denominará el Atlas de Durán, que es una serie de una edición con ilustraciones que corresponden en realidad a lo que se denomina como el Códice Durán, porque esta obra está llena de ilustraciones artísticas hechas por tlacuilos, que fueron prácticamente, trabajaron al servicio de Diego Durán. Este Atlas de Durán, que es el Códice Durán, se encuentra en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Y aquí podemos ver una ilustración
correspondiente a lo que es esto es un facsímil, no es un original, por supuesto, pero esto corresponde al libro número 1. Y ediciones posteriores que se hicieron de la obra, en 1967, se editó con el nombre que prácticamente le fue dado por José Fernando Ramírez y Gumersindo Mendoza, que fue el nombre del tercer libro, Historia de las Indias de Nueva España, Islas de la Tierra Firme. Esto a cargo de Ángel María Garibay, de la editorial Porrúa. Y otra de las ediciones muy recomendables es la hecha por Rosa Camelo y José Rubén Romero, que pertenece a la colección 100 de México de Conaculta. Una edición que, por cierto, les recomiendo buscar. Ahí mismo en esa colección está Historia Eclesiástica Indiana y la historia de las cosas de la Nueva España. Vamos a detener hasta aquí este video. El siguiente video y último lo vamos a dedicar a la revisión un poco más pormenorizada del contenido de los 3 libros de la obra de Diego Durán.